Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina. El abismo 115 de fanficción. Capítulo 29. Un cuchillo penetró en la garganta de un colmillo blanco, tiñendo la hoja de un color carmesí. La sangre goteaba hasta el suelo mientras miraban al asesino con nada menos que terror en sus ojos. Después de varios segundos de agonía, la lucha amortiguada se aquietó en el túnel oscuro y el cuerpo fue arrastrado fuera de la vista. Un rastro de sangre quedó a su paso y se escuchó un golpe sordo. Silencioso como un fantasma, Six se deslizó silenciosamente por el túnel. Después de excavar un poco más, finalmente encontró la ubicación de Tauro. El líder de la rama de Vale estaba aquí y el Spartan prácticamente podía oler su olor. Un olor acre a muerte, muy parecido a él. Una vez que Tauro estuviera muerto y desaparecido, el colmillo blanco comenzaría a erosionarse más de lo que ya es. Esta sería probablemente la gota que colmó el vaso y la organización terrorista finalmente colapsaría. Le estaba tomando más tiempo del que se atrevía a admitir para derribarlo, pero no es como si no lo hubiera hecho antes. A cada uno de los que mataba, su miedo hacia él crecía. En este punto, ya ni siquiera era un demonio, era considerado su demonio. Aquel que vino a castigar sus malas acciones contra toda la humanidad. Le recordaban tanto a la insurrección que le obligaron a matar que a veces los confundía con sus contrapartes humanas. La única diferencia era que al menos la insurrección estaba más organizada. Había visto a innumerables Uitefan abandonar su organización porque sabían que quedarse sería su sentencia de muerte. Lo fue en cierto sentido. Este era en última instancia su objetivo, acabar con la organización terrorista llevándolos al borde de la destrucción. Matar a Tauro solidificaría la caída y no se iría hasta que el hombre estuviera muerto. Su cacería casi había terminado y decidió darle a la ciudad un regalo de despedida antes de irse. Lentamente filtraría al público la información que estaba sucediendo en Mistral y dejaría que ellos se ocuparan de ello. Una vez que terminara, iría al asentamiento y lo revisaría antes de visitar a Maya y Mine. Ya sabía que Ren y Nora vendrían a pasar el verano y quería verlos. En medio de toda la muerte y destrucción, esperaba ver a esos cuatro. A pesar de no haber estado cerca de Ren y Nora durante años, se encontró pensando en ellos a menudo. No fue hasta unos años después de que los dejó por primera vez que se dio cuenta de que se preocupaba por ellos. No tuvo demasiados remordimientos en la vida, con la excepción de no haber hecho más por Noble. Pero dejar que esos dos se las arreglaran solos era uno de sus mayores arrepentimientos. Estaba claro cuánto lo adoraban y respetaban mientras los mantenía a un brazo de distancia. Hizo lo mismo con Maya y Mine porque no quería verlas lastimadas y experimentar el dolor de perderlas. Six no quería experimentar lo que le había pasado a la familia de Noble y Mine. El primer grupo lo hacía sentir vacío al presenciar cada muerte y el segundo lo hacía sentir de alguna manera. No había manera de describirlo demasiado bien. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando vio la puerta de un sótano. Miró a su alrededor antes de abrirla y subirse adentro, cerrando la puerta en silencio y adentrándose más en ella. Sacó el supresor y lo apuntó hacia adelante mientras escaneaba constantemente el área. Su DMR y Shogun estaban prácticamente secos en este punto y no quería desperdiciar más rondas. Usaría el supresor y sus cuchillos para lidiar con el resto del colmillo blanco hasta el momento. El camuflaje se activó y su forma se ocultó rápidamente cuando escuchó pasos, viendo a dos Uitefan caminar por el pasillo. Ambos parecían aterrorizados y podía ver que sus piernas temblaban horriblemente mientras caminaban por el pasillo oscuro. Uno de ellos incluso tenía las orejas pegadas al cráneo. «Oye, ¿no crees que él haya encontrado este lugar, verdad?», el primero preguntó tembloroso. «No, no pudo haberlo hecho. Este lugar está prácticamente escondido de todos», dijo el segundo. «Entonces, ¿dónde están los demás? Sin embargo, esa cosa todavía los encontró. ¿Qué pasa si él viene aquí?», preguntó el primero. Continuó caminando hacia adelante y esperaba una respuesta, solo para detenerse cuando no la recibió. Giró la cabeza para mirar detrás de él, solo para descubrir que su compañero se había ido y lo único en el suelo era un arma. Sus pupilas se encogieron de terror y jugueteó con su radio, solo para jadear en agonía y luego quedarse flácido cuando un puño le atravesó la boca. La sangre salpicó el suelo y Six se arrancó la mano antes de que el monitor desintegrara el cadáver, sin dejar rastro del cuerpo. Siguió adelante y se detenía de vez en cuando se encontraba con un callejón sin salida. Su mente recordó el diseño y los caminos que tomó, registrándolos en su cerebro como una supercomputadora.
Hubo ocasiones en las que tuvo que retroceder y volver sobre sus pasos para ir a otra parte de las instalaciones. Cada Fan que encontró fue despachado rápidamente y sin piedad. Fue rápido y limpio, muy parecido a cómo solía operar. Se dio cuenta de cómo se había vuelto cada vez más brutal y comenzó a notarse. Estaba bien romper la moral cuando se trataba de este tipo de cosas, pero le gustaba estar limpio la mayor parte del tiempo. Prefiere ser tan cuidadoso como un cirujano que descuidado como un carnicero. Quería diseccionar a su presa en lugar de mutilarla en general. Cuanto más rápido y limpio hacía sus asesinatos, más tiempo tenía para enviar una señal a Lumsky y volver al asentamiento. Le tomó un tiempo, pero finalmente encontró una gran área abierta y no hizo falta ser un genio para descubrir que era una trampa. Una buena cantidad de terroristas ya deberían estar muertos y se arrojó sobre la barandilla y aterrizó en el área abierta y esperó con calma. Esperó en silencio antes de que las luces se apagaran y se volvieran a encender después de unos segundos. Sus ojos se entrecerraron cuando vio una docena de miembros rodeándolo. Todos tenían sus armas colocadas en la barandilla y le apuntaban. Nadie se movió ni un centímetro y todo lo que hizo fue mirar por encima de ellos, viendo cómo algunos de ellos se estremecían. Su oído sensible podía escuchar débilmente los latidos en sus pechos. El puro terror que su mera presencia les trajo y fue estimulante en un pequeño sentido. Fue en momentos como estos cuando recordó lo que era para el colmillo blanco. Él era su diablo. El que vino a recoger sus almas y condenarlas a la condenación eterna por sus pecados. No importa cuánto trataron de rogar, razonar o matarlo. Nada le impediría erradicarlos de la faz del planeta. Tan pronto como le cortara la cabeza a la serpiente, el cuerpo moriría poco después. Es por eso que necesitaba encontrar a Tauro rápido y no dejarlo escapar esta vez. Se descuidó la última vez, pero esta vez no cometería el mismo error. Escuchó el sonido de las armas apuntándole y se dio la vuelta, usando su impulso para arrojar 2 cuchillos de polvo en sus cráneos. La cantidad de fuerza que puso en ellos fue suficiente para romper la pequeña cantidad de aura que tenían. Una de sus cabezas se expandió y explotó en una lluvia de sangre mientras el fuego cocinaba el muñón mutilado. El segundo convulsionó en el lugar durante unos segundos antes de caer muerto. Los que estaban en el área abierta se detuvieron y retrocedieron con miedo. El silencio ensordecedor hizo que la atmósfera fuera mucho peor para ellos antes de que uno de ellos se atreviera a abalanzarse sobre él. Balancearon su arma hacia abajo y él se apartó en el último segundo, tomando nota del pequeño cráter del impacto. Su mano arremetió y los golpeó en la nariz, creando un fuerte crujido y vio sangre salir de él. Su otra mano agarró la parte posterior de su cabeza y la agarró con fuerza, empujando su rostro hacia la empuñadura. Se escuchó un crujido repugnante y un aplastamiento cuando estalló desde la parte posterior de su cráneo, salpicando sangre por todo el suelo. Su cuerpo se desplomó en el suelo y un charco de sangre comenzó a gotear de la herida y alrededor de su cuerpo. Agarró la espada y lentamente miró al resto de ellos, observando cómo retrocedían y uno de ellos caía de espaldas. Acechando en silencio hasta el derribado, levantó la hoja y lo apuñaló en la garganta, desgarrándolo un segundo después. Los demás soltaron sus armas y se giraron para correr hacia la salida, solo para encontrarla cerrada. Observó cómo golpeaban y arañaban la puerta sin poder hacer nada, golpeándola tan fuerte que sus manos comenzaron a sangrar después de un tiempo. La espada en su mano se levantó y la arrojó con todas sus fuerzas, inmovilizando a uno de ellos contra la pared y matándolo instantáneamente cuando golpeó su espalda. Se escucharon más golpes frenéticos y sus súplicas resonaron por toda la habitación. Fue casi lamentable en cierto sentido y se detuvieron cuando escucharon algo metálico encajando como un rompecabezas. Cada uno se dio la vuelta temblorosamente para ver a Six apuntándolos con el supresor. Hubo tensión durante unos segundos antes de que uno de ellos levantara las manos de manera suplicante, con lágrimas en los ojos. Por favor no. Ellos suplicaron. Six ignoró las súplicas y el supresor se iluminó al activarse, brillando con un horrible color rojo anaranjado antes de que los fragmentos salieran disparados del cañón. El primero se sacudió e impactó contra la pared cuando los fragmentos entraron en su cuerpo antes de explotar. Los demás soltaron un gemido de miedo antes de intentar pasar corriendo junto a él o atacarlo de frente. Los dos que intentaron enfrentarlo de frente se sacudieron cuando los fragmentos entraron en sus cuerpos y explotaron. Sus células se descomponen más allá de la reparación médica y se convierten en cenizas. Cada vez que mataba, empezaba a sentir menos y menos.
Sin empatía, remordimiento, culpa, satisfacción u odio. Simplemente no sintió nada mientras los mataba sin piedad, ignorando sus súplicas por sus vidas. Eran objetivos y necesitaban ser tratados. Casi todos los criminales en Mistral eran un objetivo a sus ojos, pero no podía manejarlos a todos ya que era un solo hombre. El reino como demasiado sucio en su opinión personal. Demasiada suciedad se adhería a los cimientos, y el mundo dejó que se pudriera como una herida infectada. Por mucho que quisiera limpiar esta parte del mundo, no podía. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó la falta de gritos y el silencio se apoderó de la habitación. Las cenizas llenaron el aire y cayeron al suelo mientras la sangre se extendía por el suelo como un charco. Parte de él goteó por el balcón de los dos artilleros y el ligero goteo llegó a sus oídos. El olor metálico llenó el área y cerró los ojos por varios segundos, relajándose un poco cuando terminó. Tanta muerte y destrucción que ha causado en las últimas semanas y quería salir de eso. La corrupción de la ciudad parecía tratar de mancharlo porque ni siquiera mató a tantos en vale. Un suspiro escapó de sus labios en silencio y miró a su alrededor antes de sacar su kukri, cubriéndolo cuidadosamente con los alucinógenos antes de envainarlo. Una vez que Taurus estuviera muerto, podría manejar a los Grimm que se elevaban fuera de las murallas de la ciudad. Era consciente de que él era la razón por la que golpeaban las puertas, con la cantidad de negatividad que traía a través del miedo y otras emociones. El UNS lo castigaría por ser tan descuidado, matando indiscriminadamente sin hacer la investigación adecuada. Necesitaba matar a Tauro y salir de la ciudad. Después de eso, necesitaba volver al asentamiento y visitar a Maya y Mine. Finalmente, necesitaba encontrar una manera de lidiar con Ozpin y Salem antes de dejar Remnant. Ambos eran una amenaza tanto como él. Six entró silenciosamente en otra área abierta después de colocar la cerradura de la armadura y notó que el suelo debajo de él era en su mayoría tierra. Había leves rastros de sangre en él y juró que podía ver algunos dientes aquí y allá. Lo ignoró a favor de mirar alrededor del área y miró hacia el balcón cuando escuchó a alguien caminar. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a alguien parado en el balcón, mirándolo venenosamente. No había duda de la figura. Atuendo rojo y negro, peinado hacia atrás puntiagudo, pelo rojo y cuernos. Podía ver la combinación de una espada y una pistola vaina en su mano izquierda. La parte más vibrante fue la máscara maldita Uitefan con 4 ranuras. Era Adam Taurus, un miembro de alto rango de Uitefan. También su objetivo también. Mientras vivo y respiro, comenzó Adam, caminando lentamente hacia el borde, su pie se cernía sobre él antes de dejarse caer. El polvo se levantó cuando aterrizó y lentamente se puso de pie. Sus dedos se cerraron alrededor de su arma con fuerza y comenzó a dar vueltas alrededor de Six, quien hizo lo mismo. Six solo entrecerró los ojos y los dos continuaron dando vueltas uno al otro. El demonio finalmente asoma su fea cabeza desde las profundidades del infierno. Adán grunó. 6 se quedó en silencio antes de detenerse. Dispararle a Tauro no sería muy inteligente de su parte. Había hecho su investigación sobre el líder y tomó en cuenta su apariencia, absorbiendo energía a través de los ataques. No necesariamente sabía el alcance de cuánto podía absorber, pero no estaba dispuesto a dejar que el terrorista tuviera la oportunidad. Solo quería matar a Tauro antes de salir de la ciudad. Su purga estaba prácticamente hecha en este punto y la escoria de la ciudad estaba aterrorizada de su existencia. ¿A cuántos de nosotros has matado a lo largo de los años?, preguntó Adam. No estoy seguro, y no me importa. 6 respondió. ¿No te importa haberle robado la vida a tantos buenos faunos? Adán espetó amargamente. ¿Buena gente? ¿Te refieres a terroristas que no tienen reparos en matar inocentes? No, no los tengo. 6 dijo. No tendríamos que matar a inocentes si no se interpusieran en nuestro camino. El fauno grunó. No, los mataste para saciar tu propia sed de sangre. Incluso los que intentaron huir del peligro fueron asesinados a tiros por tus fuerzas. Se llaman a sí mismos luchadores por la libertad, pero ¿por qué libertad están luchando?, preguntó 6. ¿Cómo te diría? Adán respondió. No espero que lo hagas. ¿Prejuicio, es eso? ¿Crees que matar humanos librará al mundo de él? No lo hará, Tauro. Siempre habrá prejuicio en este mundo, sin importar si eres humano o faunus. Todo lo que han hecho por ustedes mismos es ganar más odio de los humanos con sus acciones. ¿De verdad pensaron que matar a inocentes de esa manera no tendría repercusiones? 6 volvió a preguntar. Un ser humano como tú no entendería lo que es ser odiado.
Ser puesto de rodillas y golpeado por el simple hecho de existir. Ser obligado a trabajar en innumerables formas de empleo, solo para enfrentar la discriminación por tener una característica animal. Los humanos no entienden ese trato, y sé que tú especialmente no lo haces. Todo lo que has hecho es probar que los humanos no son más que traidores y monstruos disfrazados. Nos matas como si fuéramos animales y nunca nos diste una oportunidad. Para luchar, para empezar. Adán apretó los dientes. Cuando ustedes eran una organización pacífica, los ignoré a todos. Al principio no tuve problemas con las protestas. Fue solo cuando comenzaron los asesinatos que todos ustedes se convirtieron en un problema. Una herida que se infectó con el tiempo y amenazó con traer el resto del mundo a la tumba. Ni siquiera sigues tus propias ideologías dada la forma en que vendiste al inocente Faunus a una red de traficantes. 6 explicó con calma. Adam emitió un gruñido animal cuando apuntó su arma a Six, lanzándola a una velocidad vertiginosa. La espada vino disparada hacia él, pero él simplemente se movió hacia un lado y la trató, inspeccionándola antes de empujarla contra el suelo. La mayor parte de la hoja fue atravesada en el suelo y Six levantó el brazo cuando Adam levantó a Blush y comenzó a dispararle. Sus escudos se levantaron en respuesta y tuvo que lanzarse hacia un lado cuando más rondas de polvo lo impactaron. Entrecerró los ojos cuando Adam aprovechó esta oportunidad para lanzarse hacia la espada y arrancarla del suelo. La suciedad se levantó cuando él sacudió un poco antes de ponerla en su vaina y doblar un poco las piernas. Se lanzó hacia la amenaza de la capa y movió la muñeca, observando cómo su hoja se encontraba con un cuchillo de combate reluciente. Las chispas lo hicieron estremecerse ante la repentina iluminación y el timbre fue tan fuerte que lo desorientó por unos segundos. Six golpeó con la palma de la mano el pecho de Adam antes de girar el cuchillo en un agarre inverso y apuñalarlo hacia abajo. Estaba bloqueado y Adam luchó durante unos segundos antes de ver caer el cuchillo, sus ojos se abrieron cuando Six lo atrapó con la otra mano e intentó apuñalarlo entre las costillas. Se las arregló para apartarse del camino y saltar y patear al Spartan antes de rodar hacia atrás y ponerse en cuclillas. Adam tuvo que apartarse de un salto cuando vio el cuerpo colosal de Six volar por los aires y estrellarse contra el lugar en el que se encontraba. Se levantó polvo y se zambulló hacia atrás cuando Six se abalanzó sobre él, cortando varias veces antes de barrer su pierna. Atrapó su pierna antes de que rodara fuera del camino cuando el pie de Six golpeó el lugar donde estaba su cabeza. Una vez más, Six corrió tras él y hubo algunas veces en las que tuvo que saltar con la velocidad del Spartan. El sonido de los cuchillos arrojadizos que se sacaban hizo que sus oídos se agitaran y sacó a Wild para bloquearlos, cortándolos por la mitad y sintiéndolos explotar en hielo y electricidad respectivamente. Podía sentir la energía alimentando su apariencia y escuchó el lanzamiento de 2 cuchillos más, cortándolos también. El segundo voló un poco hacia atrás ya que era un cuchillo arrojadizo de polvo por gravedad, pero fue suficiente para que Six se abalanzara sobre él. Six logró abalanzarse sobre él y golpeó con el puño el diafragma del líder antes de levantarlo por el cabello y darle un cabezazo. Se escuchó un fuerte crujido de la máscara y Adam bombeó una gran cantidad de aura en sus piernas para patear a Six. Lo hizo tropezar, pero se apartó justo a tiempo para evitar una estocada directa de Wild. Levantó la pierna y pisoteó la espada, clavándola en el suelo por un rápido segundo. Adam bombeó aura en sus brazos y los levantó, apartando la pesada pierna de su arma. Estropeó un poco su postura, pero la recuperó después de un segundo. Paró algunos cortes de cuchillas y rápidamente maniobró alrededor de Six para subirse a su espalda, volteando su espada en un agarre inverso en un intento de apuñalar su hombro. Le agarraron el cuello de la camisa y lo arrojaron al suelo antes de que sintiera que un pie blindado golpeaba su torso. Su cuerpo se elevó por el aire y aterrizó bruscamente en el suelo. El dolor estalló a través de su cuerpo y luchó por levantarse antes de ver a Six allí de pie. La ira pronto reemplazó al dolor y rugió antes de dispararle Blush varias veces. 6 simplemente se apartaron del camino, lo que enfureció aún más a Adam. Volvió a lanzar a Wild hacia él y lo atrapó, solo que esta vez se lo devolvió rápidamente a Adam. La hoja pasó rozando al Faunus y le cortó la oreja antes de incrustarse en la pared. Bastardo. Adam rugió antes de disparar Blush un poco más. Se quedó vacío después de algunos disparos y lo arrojó a un lado antes de rodar los hombros y rebotar sobre sus pies. No necesitaba su arma para matar a la máquina frente a él, se ha enfrentado a cosas peores antes. Estaba viendo rojo en este punto y quería destrozar al monstruo con sus propias manos.
Six se limitó a mirar fijamente a Adam antes de guardar su propio cuchillo, abrir un poco los pies y levantar los puños. El traje interior se flexionó un poco y esperó pacientemente a que Adam cargara contra él como antes. Tenía que admitir que Adam era más rápido de lo que esperaba, pero no tanto como Tyrion. Fue sacado de sus pensamientos cuando vio a Adam saltar hacia él y girar en diagonal, intentando patearle la cabeza. Se inclinó hacia un lado y bloqueó otra patada con el antebrazo antes de enviar un gancho hacia el terrorista, quien se inclinó hacia un lado y usó su impulso para patear el borde de su casco. Six echó la cabeza hacia abajo y la golpeó en la parte superior del cráneo de Adam y vio cómo se inclinaba en agonía. Se agarró la cara cuando se levantó y la estrelló contra el suelo antes de arrojarlo contra la pared. Fue un ataque tonto, pero no obstante lo fue. Escuchó un bramido de rabia y vio a Adam jadear pesadamente como un toro antes de arrancar su espada de la pared. Como un toro enfurecido, cargó contra Six y lo acuchilló varias veces. Cada ataque fue bloqueado y detenido antes de que intentara apuñalarlo de nuevo, al igual que antes de que la hoja fuera pisoteada. Adam arrancó brutalmente la hoja de debajo del pie de Six y saltó en el aire. Six se deslizó fuera del camino a su derecha cuando la espada golpeó contra el suelo como un martillo y levantó un poco de tierra. «Te mataré. Te mataré». Adam ladró violentamente como un perro rabioso. Escutió un poco de saliva cuando Six golpeó su estómago con el puño, saltó y luego lo pateó en el pecho con ambos pies. Cayó al suelo antes de levantar la cabeza y dejar escapar un bramido animal y se lanzó hacia Six, cortando tiempos con todas sus fuerzas. Este ataque mantuvo a Six alerta por lo rápidos que eran y tuvo que esquivar 3 apariciones oscuras del Faunus. Sus ojos se posaron en Adam cuando lo vio agacharse y brillar en rojo mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. Activó el bloqueo de la armadura y un punto debajo de él levantó un poco de tierra y guijarros cuando su puño se estrelló contra él. Su cuerpo quedó encerrado solo un segundo antes de que sintiera una ola de energía atravesándolo. Hubo un fuerte estruendo y desactivó el bloqueo de la armadura y miró a Adam, quien cayó de rodillas ligeramente exhausto. Miró hacia atrás para ver un gran corte en la pared, lo suficiente como para cortar un camión blindado por la mitad como un cirujano. Era bueno que conociera el alcance de las habilidades de Adam y sabía qué esperar, de lo contrario, habría sido una historia diferente. Lentamente caminó hacia Tauro y se inclinó para apartarse del camino de una puñalada hacia su garganta antes de agarrar su muñeca. Su puño golpeó a Adam varias veces hasta que escuchó el sonido de Laura rompiéndose y su agarre en la muñeca se hizo más fuerte. Se escuchó un chasquido sordo y le rompió la muñeca a Adam en el sentido contrario a las agujas del reloj. Se escuchó un crujido enfermizo y poco después siguió un grito espeluznante. Observó a Adam caer de rodillas con su mano derecha colgando sin fuerzas mientras respiraba con dificultad. La mano izquierda de Adam quedó atrapada cuando trató de golpear a Six y gritó cuando Six sacó el kukri y se lo cortó sin esfuerzo. La sangre brotó de la herida y pintó el suelo debajo de un color carmesí. Six miró fríamente al terrorista antes de agarrar sus cuernos y levantarlo del suelo. Sus músculos se tensaron cuando comenzó a doblar los cuernos en un ángulo incómodo e ignoró los gritos de agonía. Después de unos segundos, se escuchó un crujido atronador y sostuvo los cuernos ensangrentados en sus manos. Pisó la mano de Adam cuando trató de agarrar a Wild con la mano rota y le torció el pie, triturando los huesos hasta convertirlos en astillas. Tenía que admitir que, a pesar de la derrota de Faunus, todavía estaba dispuesto a luchar hasta el final. Habría respetado eso si no hubiera asesinado a tantos inocentes y vendido a los de su propia especie. Los gritos se volvieron más erráticos y bajó la mirada hacia la vista que tenía delante. Vio el rostro de Adam por primera vez y lo primero que notó fue la gran marca SDC en su ojo izquierdo. Estaba ensangrentado con un iris gris y una ceja chamuscada, lo que indica que lo habían marcado a la fuerza. Su pie fue levantado de la mano diezmada y un poco de sangre pegada a la parte inferior de la misma, que limpió en la tierra. Agarró el cuello de Adam y miró la marca un poco más. Si la empresa era responsable de crear un monstruo como él, entonces Six necesitaba hacer algo. No podía tener a otro Tauro corriendo por ahí matando inocentes, sin importar si eran faunos o no. Adam se puso de rodillas y miró fijamente a la figura que tenía encima. Los alucinógenos estaban haciendo efecto y vio varias cosas provenientes de Six, ninguno de los cuales era agradable. Desde simples cadáveres hasta entidades cósmicas de lo desconocido. Lo primero que notó fue que Six empequeñecía a Adam como un gigante a una hormiga.
Debajo de su capucha había innumerables tentáculos que se aferraban a los bordes, deslizándose alrededor de la capucha en busca de algo a lo que agarrarse. Mientras los cuerpos caían de la oscuridad de la misma. El área a su alrededor fue tragada por el vacío y flotaban en el espacio, una cantidad infinita de estrellas esparcidas por el abismo. Los planetas ardían mientras las lunas se hacían añicos, y en el centro de todo estaba él. Los cuerpos se dispararon a miles y todavía se acumulaban hasta el día de hoy. Mientras miraba el capó, vio algo. Era desconocido y su mente no podía comprenderlo, como si se negara a comprender lo que estaba mirando. Esta cosa encima de él no era de este mundo. Era un ser hecho a mano de metal y carne que fue creado para terminar con su existencia y tragársela al vacío. La cautela se convirtió en miedo y pronto se convirtió en terror puro. Tenía miedo del ser frente a él. Esta entidad cósmica en forma de hombre. El aire retumbó a su alrededor cuando el ser le habló y él respondió. Sin embargo, estaba mal, su voz sonaba como si estuviera bajo el agua y sonaba como un trino, pero la figura parecía entenderlo. Hizo un zumbido estático como si estuviera complacido con lo que le dijo. ¿Qué eres? Lo preguntó en voz baja, una que casi no reconoció como propia. Era su momento, pero quería saber qué era esa cosa que adornaba a Remnant con su presencia malévola. Amenazando con convertirse en algo desconocido. No importaba porque sabía que no estaría vivo para ver en qué se convirtió. Te dejaré que lo averigües, respondió Six. Apenas le dio tiempo a Adam para comprender antes de levantar la espada en el aire. Hundió la punta de la hoja en la boca de Adam e ignoró el corte húmedo mientras lo empujaba más abajo en su garganta. La sangre brotó de la boca de Adam mientras Six continuaba, sintiendo la débil resistencia de los músculos, tejidos y órganos. Después de varios segundos de agonía, golpeó con el puño la empuñadura de la espada y Adam dejó de moverse, con los ojos muy abiertos por el terror y la agonía cuando la luz se desvaneció de ellos. Todo estuvo en silencio por un tiempo mientras la sangre se acumulaba debajo de él y el cadáver. Agarró el mango de la hoja y la tiró hacia adelante en lugar de hacia arriba, abriendo efectivamente el cuerpo. Los órganos se derramaron y copiosas cantidades de sangre salpicaron el área antes de que el cuerpo cayera hacia adelante. Se escuchó un chapoteo húmedo y Six se quedó mirando el arma antes de caminar hacia la vaina y ponérsela. Caminó hacia los cuernos rotos y los colocó en su bolsa antes de atar la espada a la correa. Toda una demostración de brutalidad, Reclaimer. Comentó el monitor. Se quedó mirando sus manos ensangrentadas, observando cómo el líquido carmesí goteaba de ellas y caía al suelo. Sus manos se apretaron con fuerza y dejó que se aflojaran antes de quitarse un poco de sangre. ¿Ahora qué? Ella preguntó. Dejaremos el Mistral por ahora y regresaremos más tarde. Demasiado calor para nosotros y he causado suficientes muertes en este momento. Él dijo. Comprendido. Ella saltó arriba y abajo. ¿Puedes encontrar la salida más silenciosa? Preguntó. Puedo, aunque probablemente deberíamos movernos ahora. Las autoridades probablemente estarán en camino. Ella dijo. Encuéntranos una salida. Él dijo. En eso. ¿Qué pasa con él? Hizo un gesto hacia el cuerpo mutilado de Aram. Déjalo. Obtuve lo que necesitaba de él. Six negó con la cabeza y comenzó a alejarse. Ella lo siguió, atándose a su correa, pero continuó hablándole como si él no hubiera asesinado a Colmillo Blanco por valor de toda una comunidad. Filtrarían información sobre las horribles acciones de Mistral lentamente, no demasiado rápido porque recientemente habían causado suficiente negatividad. También buscaría un barco para usar, había momentos en que caminar se volvía un poco tedioso. Salir de la ciudad no fue difícil, considerando que la gente estaba adentro. Todo lo que tenía que hacer era activar su camuflaje activo y escabullirse mientras los guardias no prestaban atención. Six se enfrentó a un gran grupo de Grimm que llamaban a la puerta del reino. Se las arregló para atraer a una gran cantidad de ellos lejos de los asentamientos y los mató a todos. Desgarrándolos como si fueran papel y desintegrándolos con el supresor. Su carne desgarrada entre sus manos fue un soplo de aire fresco en lugar de destrozar el Colmillo Blanco. Se fue antes de que nadie supiera lo que pasó y todo lo que vieron fue un campo de Grimm muertos, desapareciendo lentamente en el aire como niebla. La mayoría se rascó la cabeza, pero pocos sabían quién era capaz de hacer tal hazaña. Caminó durante algunas semanas antes de encontrarse con un viejo vehículo aéreo, parecía que no había sido utilizado en algunos años e inspeccionó el exterior. Parecía una patrullera militar, quizás una cañonera.
Tenía 2 cañones en el exterior cerca del frente, 2 motores en el costado. Tenía 3 trenes de aterrizaje, 2 en la parte trasera cerca de las puertas de la bahía en la parte trasera y 1 cerca del frente. El monitor zumbaba cuando entraron y vieron el interior. Había 2 niveles y la parte superior era donde estaba la cabina. Había cuerpos dentro y sacó cada uno y los colocó afuera con cuidado. Cada cuerpo de hombres, mujeres y niños fue enterrado después de colocar sus pertenencias junto a ellos. No necesitaba nada de ellos y no quería nada. Tardó unas horas, pero no le importó en lo más mínimo. Fue algo decente para las personas que probablemente han sido olvidadas por el mundo. Solo esperó pacientemente mientras el monitor tenía varios centinelas revoloteando alrededor de la aeronave y la escaneaba antes de ver a uno más grande extender 2 brazos grandes y levantarla, ajustándose al peso antes de volar con ella. Ella le dijo que repararía el barco para el transporte y él estaba agradecido de ver cómo todavía podía viajar pero no caminar tanto. Por supuesto, todavía disfrutaba caminar hasta cierto punto, pero la mayoría de las veces le consumía mucho tiempo. Los días y las noches comenzaron a pasar lentamente mientras se dirigía a las instalaciones y entraba, sus botas golpeaban el suelo metálico de abajo y resonaban por los pasillos y las cámaras. El ambiente puro que desprendía el complejo Forerunner era extraño y lo disfrutó. Por una vez se alegró de que otro ser consciente no estuviera tratando de matarlo por el mero hecho de existir. Fue un buen cambio de ritmo de toda la muerte y destrucción. Había un pequeño taller en el que trabajar y colocó su bolso en él, abriendo y esparciendo el contenido cuidadosamente. La munición estaba prácticamente seca y tendría que conseguir más mientras la comida se estaba agotando un poco. Los suministros médicos no eran realmente un gran problema, pero siempre era bueno abastecerse por si acaso, siempre había otros que los necesitaban. El monitor estaba en su chasis original y flotaba junto a él, tarareando una melodía desconocida que se encontró disfrutando un poco. Escaneó su biophone cuando él se lo mostró y le pidió que lo hiciera cuando tuviera tiempo. Al igual que la última vez, emitió un grato chirrido y asintió de arriba a abajo. Como una construcción como ella podía ser tan jovial estaba más allá de él, pero tenía más personalidad que él. No le molestó mucho en general. Cosas como estas no eran un gran problema ya que siempre se enfocaba en sus tareas y mejoraba poco a poco. Aunque, durante las últimas semanas, quería ver a Maya y Mine. Sabía que Ren y Nora vendrían a pasar el verano y también quería verlos. Por eso decidió darse prisa y terminar su cacería en Mistral. Quería ver la pequeña luz que tenía en el universo antes de pasar al siguiente gran objetivo. Pasaron varios días y estaba de vuelta en las instalaciones principales, haciendo ejercicios y lavándose, así como su traje, antes de que le informaran que el barco estaba completo. Él asintió y caminó tranquilamente de regreso a la bahía de vehículos con su armadura recién limpiada. Se sentía increíble considerando cuánto tiempo había pasado desde que estaba tan limpio. Había una mancha bastante desagradable en parte que tardó 1 hora en salir, pero finalmente logró sacarla. La bahía de vehículos era un área enorme destinada a las pruebas y sus botas resonaron en toda la gran cámara. Justo en el medio estaba su avión recién adquirido y asintió con aprobación. Brillaba con una hermosa plata metálica oscura con reflejos rojos alrededor de los bordes. Los 2 cañones del frente estaban inactivos hasta que la nave se activó y la rampa lateral se extendió hacia abajo. En el costado estaba su emblema que reflejaba la luz cuando se iluminaba con cierta cantidad. La rampa en el costado se extendió y caminó hacia ella, vio un casillero a su izquierda y lo abrió después de ingresar el código que el monitor le había asignado. Sus manos agarraron las manijas y la abrió, viendo varias armas Forerunner. Su rifle binario estaba en el estante superior acostado horizontalmente mientras que su Boltshot estaba a su derecha, perfectamente bloqueado en su lugar. Allí había otras 3 armas, incluido lo que parecía un enorme cañón, pero más tarde se enteraría. Quería probarlo un rato antes de salir. Subió la escalera hasta la cabina y vio 2 asientos detrás del asiento del piloto cerca de la puerta. Un suspiro de alivio escapó de sus labios por alguna razón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que piloteó algo? La última vez que lo recordó en el asiento del piloto fue cuando Jorge y él tuvieron una pelea de perros en órbita. Fue uno de los últimos momentos memorables que tuvo con el Spartan II. Su mano se extendió alrededor de su cuello y agarró las placas de identificación antes de mirarlas mientras colgaban en su mano derecha. Unos segundos más tarde se volvió a encender y agarró los controles. Me tomó un par de horas aprender los controles y entender todo.
7 como máximo, pero el monitor había sido paciente con él. Su despegue fue un poco tambaleante debido a que no estuvo en el vehículo aéreo durante años, o piloteando uno para el caso. Lo máximo que ha estado en el aire fue cada vez que lo agarró un Nevermore o lo subió a la bodega de carga de un toro. Ella emitió un pitido y él escuchó algunas cosas moverse mecánicamente alrededor de la instalación antes de que la plataforma en la que estaban comenzara a elevarse. Al principio, miró a su alrededor alarmado antes de notar que el techo se abría lentamente, caían pedazos de tierra y rocas. Volver a verlo en servicio. La gran plataforma se elevó más y más hasta que llegó a la superficie y se partió en la parte superior. Esperó varios segundos antes de encender la nave y escuchó el zumbido del motor encendiéndose. Los propulsores emitieron un fuerte rugido mientras él levitaba en el aire y subía más y más alto. Una vez que estuvo un buen rato en el aire, puso su mano en uno de los controles y lo empujó hacia adelante, echándose hacia atrás en su asiento cuando de repente estaba disparado hacia una dirección determinada. Tanto la flora como la fauna se volvieron borrosos cuando pasó a toda velocidad por cada uno con una velocidad inigualable por cualquier vehículo remanente. Un suspiro relajado escapó de sus labios mientras se quitaba el casco y lo dejaba en el tablero, frotándose un poco la cara y manteniendo la mirada al frente. Incluso había una habitación para que él durmiera, lo cual era agradable considerando que podía descansar en la naturaleza sin ser atacado por un Grim errante. De acuerdo, siempre era bueno prepararse para un ataque, ya que ocasionalmente había una manada de Beowulfs o un Ursa deambulando. Había opciones y le gustaba. También hizo que encontrar sus objetivos fuera un poco más fácil, capturarlos o eliminarlos. Pequeñas cosas como estas hicieron que Remnant fuera algo más agradable. Se detuvo un poco lejos del asentamiento y encontró un pequeño claro abierto. La puerta lateral se abrió y bajó por la rampa antes de cerrarla con su touchpad, viéndola cerrarse. Una vez que estuvo asegurado, ajustó su bolso y comenzó a caminar hacia la puerta con calma. Se sintió más relajado cuando vio su lugar favorito y ansiaba ver a la gente adentro. Cada edificio era igual a como lo vio por última vez e incluso había algunas adiciones para indicar que estaba prosperando. La gente de adentro lo vio y algunos saludaron, pero no estaba tan alegre como antes. Parecía forzado y algunos de ellos parecían un poco asustados o cautelosos, lo cual era extraño por alguna razón. Cuanto más caminaba en el asentamiento, más veía la misma expresión de los habitantes. Levantó una ceja y comenzó a tensarse un poco, pero inicialmente lo descartó por ahora. Entró en la tienda de conveniencia local y escuchó el tintineo familiar de la campana de arriba. Ignorando inicialmente a la cajera después de que ella saludara con la mano, recogió algunos suministros y se detuvo cuando vio una botella de jugo de vidrio. Una botella de vidrio carmesí de jugo espumoso que había visto beber a Maya y Mine un día. Al principio, iba a ignorarlo, pero luego decidió recogerlo y comprárselo. No había nada de malo en complacerlos un poco, tal vez se relajaría y bebería un poco con ellos. Si Ren y Nora estaban adentro, entonces eran bienvenidos. Tuvo que detenerse y mirar fijamente la botella mientras dejaba que sus pensamientos volaran un poco. Fue un poco agradable esperar a alguien, especialmente a los civiles. Pequeñas cosas como estas lo hacían sentir más humano y le recordaban que eso era al final. A través de las innumerables pruebas y tribulaciones, hubo algo de luz en las galaxias que eran para él. Había estado en la oscuridad durante tanto tiempo que olvidó cómo se sentía y ahora no sabía cómo lidiar con eso. Un poco de confusión aquí y allá, pero también una gran cantidad de paranoia. Ahora no era el momento de insistir en esas cosas. El universo era cruel y podía arrancarle la poca luz que tenía si no la disfrutaba mientras tenía la oportunidad. Caminar hacia el gremio se sentía extraño, como si el aura reconfortante no estuviera allí. Se sentía más frío con cada paso que daba y la gente cerca del exterior miró hacia otro lado cuando se acercó a la puerta. Su mano se envolvió alrededor de la manija y la abrió, escuchando el tintineo de la campana, pero también se sentía mal. Sonaba ominoso en lugar del tono agradable al que se había acostumbrado a lo largo de los años. Casi todo era igual. El tablero de recompensas lleno, la posición de los estantes y los libros, el aroma de la madera y la cerveza de fondo, incluso la charla de los miembros del gremio. Sin embargo, el último no era como en el pasado. Estaba más callado y vigilado que antes. En el pasado, el silencio habría sido acogedor y placentero, pero ahora era sofocante. Algo no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal y podía sentirlo en sus huesos. No estaban en sus lugares habituales, se acercó al mostrador buscando los rostros de Maya y Mine.
ver el brillo en sus ojos cada vez que se detuvo e hizo que todas las batallas del pasado valieran la pena. Es por eso que continuó regresando al asentamiento. Si bien tenía sus razones por las que era su favorito, esos dos eran los principales. ¿Dónde estaba la pequeña luz que había anhelado ver? Los susurros le hicieron agarrar la botella un poco más fuerte en su mano izquierda. El asistente y todos los demás lo vieron mirar a su alrededor, caminando y mirando diferentes partes del gremio. Nadie dijo nada por temor a hacerlo estallar. Tenían miedo de ser el portador de las horribles noticias y ser el receptor de su ira. Aunque, cuanto más silenciosos estaban, más apretaba la botella en sus manos cuando nadie decía nada. ¿Dónde están Maaya y Mine? Preguntó. Aunque mantuvo su habitual tono tranquilo, sería necesario que alguien como Maaya notara el ligero dejo de preocupación en él. De ellos, la asistente se frotó las manos con ansiedad. Ella se estremeció de miedo ante el aura metafórica que estaba emitiendo. Se sentía como si una bomba fuera a estallar y ella estaba en la zona de explosión. ¿Ellos qué? Preguntó. Aquí, ella tragó saliva con dificultad. Su corazón golpeó contra su pecho repetidamente mientras se agachaba y agarraba una caja. Todo estaba en silencio cuando ella lo puso sobre el mostrador y se lo empujó antes de retroceder rápidamente. Sus ojos se movieron hacia ella antes de mirar la pequeña caja y abrirla con la mano derecha. Todos lo vieron abrirlo lentamente y ver el conejito de peluche de Mine junto con una nota. Todo se detuvo para él y sus pupilas se encogieron considerablemente. Su brazo izquierdo se aflojó, pero su agarre en la botella lentamente comenzó a apretarse y los otros clientes pudieron ver que una telaraña de grietas comenzaba a aparecer en ella. Cuanto más leía la nota, más grietas aparecían antes de que la botella explotara por la presión. El sonido fue tan fuerte que muchos de ellos retrocedieron ante el repentino sonido. El líquido rojo y pegajoso del jugo se roció en el aire y salpicó el mostrador y el piso. Algo de eso en su capa también. Todos se estremecieron cuando escucharon un gruñido audible escapar de sus labios. Sonaba como un animal salvaje con el que habían jugado por última vez y casi todos retrocedieron varios metros cuando su mano derecha golpeó la pared junto a él. Apareció un gran agujero cuando su mano lo rompió fácilmente y se alojó dentro. Los gruñidos solo empeoraron hasta que se transformó en un gruñido enfurecido. Sus mandíbulas se rompieron violentamente y se estremecieron ante el repentino sonido. Se escuchó el sonido de su traje flexionándose mientras apretaba el puño varias veces en un intento de sofocar la ira que burbujeaba en su sistema. Ni siquiera trató de controlarlo esta vez y dejó que la intención asesina rodara por sus hombros. Los asfixió a todos y varios otros sintieron que sus espaldas se presionaban contra la pared opuesta a la suya para crear cierta distancia. Nadie quería siquiera intentar susurrar o hablar con él. No se escuchó un solo sonido aparte de esos violentos gruñidos que escapaban del héroe silencioso de su asentamiento. No podían decir si era una máquina, un hombre o una bestia en este punto y los aterrorizaba. Su respiración dificultosa y enojada era el único sonido que se escuchaba en el silencio ensordecedor y su cuerpo temblaba de odio y rabia. Sus nudillos chasquearon ruidosamente y sonaba doloroso hasta cierto punto. Después de varios minutos, se calmó un poco y tomó un derecho de retención, dando lo suficiente para pagar el daño antes de salir del gremio. El suelo temblaba con cada paso y casi arrancó la puerta de su marco y luego la cerró de golpe con la fuerza suficiente para derribar varias cosas. La gente a su alrededor lo vio y rápidamente se apartó de su camino cuando se dieron cuenta de que se había enterado. Ni una sola persona quería interponerse en su camino mientras su gran cuerpo pisoteaba hacia el armero. El hombre mayor rápidamente se puso de pie y lo saludó, solo para quedarse callado cuando sintió esa abrumadora aura de agonía y muerte. Casi tenía miedo de hablar con Six. ¿Te enteraste de ellos? Empezó. Necesito balas y cartuchos. Six interrumpió, ignorando el estremecimiento del hombre. ¿Cuántos? Preguntó el armero. Todos ellos. 6 respondió al instante. Observó al hombre más bajo asentir antes de tomar varias cajas y colocarlas en el mostrador. Cuando estaba a punto de agarrar su bolsa de gravamen, sintió una mano sobre la suya y vio que el hombre negaba con la cabeza. Siempre puedo hacer más, lo sabes. Solo recupéralas, ¿de acuerdo? Preguntó el armero. Six asintió antes de tomar algunas cajas y caminar hacia su nave. Llegó allí rápidamente después de un par de minutos antes de arrojar las cajas cerca del casillero del arma y salir de nuevo. Sorprendentemente, el siguiente lugar al que se dirigía era el carnicero.
Le tomó 5 o 6 minutos llegar a su destino, pero el gran Faunus solo asintió y le dio varios ganchos de carne con cadenas en ellos. Ninguno de los dos dijo nada y él simplemente arrastró la gran cantidad de cadenas por el pavimento antes de salir del asentamiento y hacia su barco. Iba a destrozar a Ozpin. Arranca cada hebra de carne de sus huesos y luego rompe todo dentro de él. En el pasado, había ignorado al hombre y consideraba una misericordia que el bastardo siguiera respirando a pesar de lo que le estaba haciendo a los asentamientos. Sin embargo, esto fue su culpa, dejó que el hombre se fuera de control y matara a la gente y Six supuso que este era su castigo. El hombre estaba fuera de control y se convirtió en un problema, no, se convirtió en una infección que estaba dañando a Remnant. Tanto él como Salem. Los dos eran lo peor de lo peor que contaminaba el núcleo de Remnant, y Six tenía la intención de eliminarlos y purgarlos a ambos. Recuperador. El monitor flotó frente a él una vez que estuvieron en la nave. Fue justo antes de que estuviera a punto de despegar y estrellarse contra la oficina de Ozpin. ¿Qué? Gritó violentamente. Necesito que te calmes. Ella dijo. Me calmaré cuando los recupere. Él dijo. El barco no estaba arrancando y sabía que era obra de ella. Monitor, entrecerró los ojos. He visto como operas. Tranquilo y sereno. Incluso cuando las probabilidades no están a tu favor, nunca pierdes los nervios. No los pierdas ahora o fracasará horriblemente. Ella dijo suavemente. Se quedó allí sentado hirviendo de rabia. Ella tenía razón en algunos aspectos, necesitaba calmarse y controlarse a sí mismo si quería recuperar a Maya y Mine a salvo. Entrar completamente ciego y enojado tenía sus ventajas y desventajas. Habían pasado casi 2 décadas desde que estaba tan enojado y mostraba cuánto se aisló de sus propias emociones. Entiendo tu enojo, realmente lo hago. Esos dos son cercanos a ti y está claro que te preocupas profundamente por ellos a pesar de que no lo expresas mucho. Ella dijo. Se quedó allí sentado, apretando el apoyabrazos varias veces. Era más fácil controlar su rabia ahora que ella estaba hablando con él, pero todavía estaba allí. Controla tu ira, ¿de acuerdo? Úsala a tu favor y saldremos victoriosos. Ella flotó más cerca de él. Ambos se miraron el uno al otro y él permaneció en silencio durante varios minutos antes de asentir. Bien. Dijo después de un rato. Haré que algunos centinelas nos ayuden si surge la necesidad. Ella dijo. ¿El asentamiento? Él se volvió hacia ella. Habrá algunas patrullas cercanas y lo mantendrán a salvo. Ella asintió. Gracias. Dijo en voz baja. Cuando quieras, compañero. Ella emitió un pitido antes de descansar en la consola. Su cuerpo se relajó un poco y sus ojos se entrecerraron. Si bien su ira estaba bajo control, ahora estaba más controlada. Simplemente dejaría que se usara a su favor en lugar de consumirlo. Valía la pena permitirse sentir que lo inundaba si eso significaba recuperar a las chicas y alejar a Ren y Nora de Beacon. Todo lo que Ozpin había construido a lo largo de los años pronto se derrumbaría. Si quería ver a Six sin las cadenas, entonces bien, las cadenas estaban ahora y él cosecharía lo que sembró.